Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En el día de hoy nos encontramos en el característico morro de la vereda Lourdes. Don Eliezer, cuéntenos un poco de la historia del morro. Estamos visualizando lo que es el famoso morro, la cual es una finca que es aproximadamente unas 80 hectáreas. La finca es muy buena para cultivar. Se ha cultivado la caña, el café, el maíz, el frijol, la racacha, la yuca. Arriba en el morro, lo que es el morro, la parte alta del morro, es una paila. Eso es bonito, eso es elegante. Allá, ojalá, profesor Yarumo, tuviera usted la capacidad de subir allá y mirar el centro cultural del morro, porque eso es una cultura del municipio de la Argentina. Así como lo tenemos y no lo conservamos, dejaría de ser morro, únicamente quedaría el nombre. Muchas gracias, profesor Yarumo, y no se le olvide que el Lourdes, la vereda de Lourdes, lo sigue esperando con los brazos abiertos. Y como usted siempre dice, profe, seamos todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas del monte se murió. Comieron los pajaritos y el agua también volvió. Cuéntenos, por favor, ¿qué es entomología? Profesor Yarumo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es entomología? Entomología es una parte de la zoología que se encarga de estudiar los insectos. Entonces, cuando hablamos de los insectos, Marisol, es que encontramos insectos para todo, porque hay insectos benéficos, insectos pues, que nos hacen dañito, como las conocemos como las plagas. Los insectos son de los animales más variados que hay en el mundo. Y el mundo no sería posible, o sea, la vida no sería posible sin la participación de los insectos. Son polinizadores, son los que se encargan también de degradar la materia, la descomponen, como en el caso de las moscas. Los insectos realmente son increíbles. Y muchas de las creaciones que ha hecho el hombre se ha basado en insectos. Los mecanismos de vuelo han sido tomados de los insectos, porque los insectos, sobre todo las moscas, son de una perfectamente balance aerodinámico. ¿Y entonces qué tienen que ver los insectos con el café? Pues muchísimo, obviamente, porque yo recuerdo muy bien, Marisol, cuando hicimos un tip del profesor Yarumo que se llama Café y Biodiversidad, donde hablamos de todos los insectos benéficos que encontramos en el sistema de producción de café, por ejemplo. Como en la viña del Señor, hay cosas buenas y hay cosas malas. En ese momento tuvimos la oportunidad de hablar pues como del lado agradable en el componente de biodiversidad, pero también tenemos otro lado que es un lado muy complejo, que es el lado de las plagas que afectan la producción de café. Al final termina repercutiendo en la ganancia de los caficultores. ¿Qué es una plaga? Es un organismo que afecta un cultivo comercial y que afecta como la producción, y eso se repercute en las ganancias. Y es que, Marisol, vea, la naturaleza es tan sabia que tenemos un ecosistema del cual todos necesitamos de todos. Exacto. Y los insectos son fundamentales en toda esa cadena del ecosistema. Un eslabón que se dañe de esa cadena genera unos desbalances impresionantes que van a generar que los insectos que de pronto en ese momento no eran plagas terminen convirtiéndose en plagas. Por eso es tan importante conocer la biodiversidad de nuestros cafetales para saber cómo preservar ese balance o cómo ayudar a recomponerlo. Bueno, Marisol, y en el caso específico del café, ¿qué plagas tenemos?
Para el caso de Colombia, la plaga de mayor importancia es la broca del café, introducida procedente del continente africano. También tenemos una variedad de cochinillas de la raíz. Y otras que llaman, por ejemplo, el minador de las hojas. El minador, que son plagas que afortunadamente para Colombia por el momento están bajo control natural y son plagas que son pero de regiones muy específicas. Pero en este caso la que marca la parada en Colombia es la broca del café. Estamos en la planta piloto donde se producen parasitoides e insectos para la investigación que realiza Cenicafé, Marisol. Este sitio fue diseñado no solamente para el tema de los parasitoides, sino también para poder criar plagas de la caficultura, ya que se necesita contar con animales de buena calidad para las diferentes investigaciones que realiza la disciplina de entomología para las diferentes estrategias de control. Entonces, en este momento nosotros hacemos cría de broca del café en diferentes fuentes de alimentación. También criamos cochinillas de la raíz no en plántulas de café porque son muy complicadas de manejar y costosas. Entonces encontramos que la papa criolla les encanta. Cuando uno busca criar, uno busca también que sea de fácil manejo. Y después ya empezamos con la cría de los parasitoides que fueron introducidos a Colombia para ayudar a controlar la broca del café. ¿Qué son los parasitoides? Todo organismo, todo animal en la vida siempre va a tener lo que llamamos un controlador biológico. Por ejemplo, ¿qué controla esos animales horripilantes llamados ratas? Los gatos. Eso es un controlador biológico. Cuando no existe, sobre todo en esa plaga, acuérdense que Broca les conté que venía de África, cuando llegó aquí a Colombia, ella llegó solita a sus anchas y se encontró con el paraíso terrenal, sí, granos de café todo el año con todas las temperaturas favorables para su desarrollo y sin ningún enemigo natural. ¿Por qué? Porque resulta que los parasitoides o los depredadores que existen en Colombia se demoraron un tiempito en reconocer ese nuevo organismo. Entonces, en ese tiempo ella aprovechó, se regó. Cenicafé y el área de entomología sabe perfectamente qué busca uno. En el sitio de origen de la plaga tienen que existir o parasitoides o depredadores. ¿Por qué razón? Porque ellos han coevolucionado durante muchísimo tiempo juntos y entonces uno se aprovecha de eso. Entonces uno dice, listo, si hay broca allá y ese es el sitio de origen, muy seguramente tiene que haber enemigos naturales. Vamos a buscarlos. Y fue así, encontraron 3 avispas. 2 años después empezaron las introducciones de esas avispas de haber llegado broca a Colombia, que fue en 1988. En los años 90 empezaron la introducción de esas avispas, que fueron Cephalonomia stephanoderis, Prorox nasuta y unos años después Fimasticus coffea. Son 3 avispitas, son parasitoides de broca del café. Una ventaja que tienen los parasitoides es que generalmente son especialistas, o sea, solamente comen eso y entonces por eso son tan ampliamente usados dentro de los programas de control biológico a nivel mundial. Los parasitoides tienen 2 opciones. Una es colocar los huevos dentro de la broca. En este caso estamos hablando de Fimasticus coffea. Fimasticus, ¿qué es lo que hace? Aprovecha cuando la broca está expuesta, penetrando el fruto, le queda expuesto el abdomen, que es la parte más blandita que ella tiene. Porque es que resulta que las brocas parecen como acorazadas. Las brocas tienen unas alas muy duras, que eso no lo penetra fácilmente una avispita. Entonces ella aprovecha que ella está expuesta y le queda el abdomen expuesto y queda blandito y ¡prum! Llega y le clava los huevos por dentro de la broca. Eso se llama un endoparasitoide. En el caso de Prorox nasuta y de Cephalonomia, ellos son ectoparasitoides. ¿Qué quiere decir? Ellas entran ya a un fruto que tiene población de broca, diferentes estados, tiene huevos, larvas, prepupas y pupas, y uno que otro adulto, descabezan los adultos, los comen huevos, comen larvas, y colocan un huevo sobre la prepupa o la pupa. El huevito nace y se empieza como a succionar ese animalito y entonces ahí eso es lo que se llama un ectoparasitoide. La otra que es muy interesante es de que, por ejemplo, Cephalonomia, siempre se ha dicho de una manera muy simpática que Cephalonomia es una buena mamá.
cefalonomia, entra un fruto y se queda allá con sus hijitos. Con sus hijitos. Cambio Prorox nasuta es medio gamina. Va, acaba con el nido del perro y se va para otro fruto y va acá. Y entonces siempre han dicho, Prorox nasuta en media puede atacar 5 frutos trocados. Acaba con todo eso, descabeza todo eso, no es a títere con cabeza. O sea, entonces ahí se da uno cuenta que son mecanismos también diferentes. Prorox nasuta es un animal agresivo, rústico, diferente a las otras dos que son un poco más refinadas, por llamarlo así. ¿Desde cuándo estamos investigando aquí en Colombia esos parasitoides? Comienzos de los años 90 se empezó la introducción de esos animales. Semicafé fue muy visionario y sabía que para poder enfrentar el problema de broca del café, para poder generar un manejo integrado, tenía que empezar a integrar muchas herramientas. Y una de las herramientas principales era control biológico. ¿Y será que allá en la finca de ustedes que nos están viendo el día de hoy, será que allá hay broca? Broca sí hay, desde que haya café hay broca, pero habrán parasitoides. Dentro de las estrategias de control biológico hay varias acciones. Una es inundativa, está la otra que es la de establecimiento, que es liberar en muchos puntos, esperando de que los animales se establezcan. La única colonia que existe en el mundo de Fimasticus coffea está aquí. Y las otras pues están allá suelticas en África, pero colonias de laboratorio solamente Fimasticus coffea. ¿Y dónde está? En Cenicafé. En Cenicafé. ¿Y en Cenicafé qué es de quién? De las familias caficultoras colombianas. Por eso es que valoro y adoro tanto el trabajo que hace Cenicafé. ¿Qué es una colonia? Una colonia es una ciudad de insectos, por llamarlo así, un barrio de insectos, pónganlo de esa manera. Entonces, si yo estoy trabajando con colonias para nivel experimental, como es lo que nosotros manejamos acá, estamos hablando de poquitos animales, estamos hablando de 1.000, 2.000, hasta 10.000 animales. Si estamos hablando ya de unas colonias que se llaman intermediarias, que pueden tener ya una connotación semicomercial, ya estamos hablando de 100.000 a 500.000 animales. Pero cuando ya estamos hablando de crías masivas, estamos hablando de producciones de millones semanales. Uno tiene que buscar ese equilibrio de que las tecnologías que se generen sean tecnologías no solamente viables biológicamente, sino también desde el punto de vista económico. Nosotros también hacemos otro tipo de investigaciones. Resulta de que los insectos en general tienen unos rangos donde les va muy bien, o sea, donde son capaces de expresar toda su capacidad biológica. Determinamos cuáles son esas temperaturas o esas condiciones ambientales donde a ellos les va mejor. Porque no solamente nos va a servir para tener información, para manejar las crías en laboratorio, para saber en qué momento podemos acelerar y hasta dónde podemos acelerar los ciclos o retrasarlos, sino también para saber cuáles son los nichos de liberación que más le convienen y donde el animalito va a tener mayor posibilidad de éxito y que nos permita empezar a tener más información que ayude a soportar y a entender mejor cuáles son los puntos donde deberíamos estar liberando cuál parasitoide. Solamente estamos buscando minimizar costos de producción para que un producto de este tipo sea viable, sino también estamos asegurando calidad de los insectos que están utilizando nuestros compañeros en las diferentes investigaciones. Entonces, aquí nos aseguramos de entregar animales de calidad, de edades conocidas, y continuaremos y esperamos próximamente seguir entregando más información con referencia a estas crías de insectos. Por esa razón, familias caficultoras campesinas y colombianas, me encanta hacer los tips del profesor Yarumo para contarles a ustedes la tecnología, la investigación que realiza Cenicafé. Y esta es la cría de insectos para la investigación del café. El motor de desarrollo del café de Colombia es la familia caficultora y la verdad es que
Soy inmensamente feliz de poder compartir con ustedes esas historias de vida de las familias caficultoras que son un éxito, que son un ejemplo a seguir, que nos inspiran y nos motivan. Hombre, don Elías, gracias por recibirnos. Hombre, ¿usted cómo está? Muy bien, profe, y contento de tenerlos en este proyecto Finca Tamaná. Ustedes tienen tremenda empresa de café, pero no siempre tuvieron la finca cafetera. No siempre, profe. Y a la edad de 13 años me fui para la ciudad, para Bogotá, el cual duré 13 años. Experiencia, no me fue muy bien. Alcancé a dormir en la calle. Afortunadamente un amigo me regaló 30.000 pesos hace 30 años. Me dijo, váyase para la casa. Mis padres estaban vivos. Él me dejó sembrar 2.000 palos de café. Ese fue mi principio. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Conocí a Avellanid. Gracias a ella, gracias a la labor de los dos, tenemos lo que hoy día tenemos. Oiga, qué linda esa historia. Pero oiga, cuente pues cómo así que ustedes recolectaban café. Pues en mi familia, desde mis abuelos, somos cafeteros. Ella cogía el alto, yo le cogía el bajito, pues para recoger, para que ella no se agachara mucho. Conocimos a Tim Van der Boven, el cual ahora desde el 2012 estamos trabajando y ha sido una persona muy fundamental en este proyecto. Cuando habla de Tim, habla como de familia, ¿sí o no? ¿Por qué, Ole? Cuente. A ver, él empezó como un comprador. De él dice que se siente afortunado ya no ser un comprador, sino ser un miembro de la familia Roa Sánchez. Él dice que él llega acá y es sentirse como si estuviese en Noruega, que él llega y él se siente en su casa. ¿Cómo hacen ustedes para tener esa relación duradera, esa relación comercial? Él siempre le dijo a mi papá que siempre y cuando fueran leales, se iba a mantener la compra de café de acá de la finca. Y gracias a eso es que se ha creado ese vínculo. Hacemos que todas las personas que lleguen a Finca Tamaná se sientan como de la familia, tanto así como los recolectores son las personas también muy importantes, porque gracias a ellos, a la labor que ellos hacen, es que este proyecto puede seguir para adelante. Precisamente el resultado de trabajo en equipo, hacer las cosas muy bien hechas, porque ustedes también son muy juiciosos con el cultivo. Me han contado que ustedes vean. Yo les digo, mire, si yo no le exijo a usted que es mi hermano, el café suyo me va a dañar el de todos los otros trabajadores. O sea, es un conjunto que si uno no les exige, entonces se va a dañar todo el proceso, desde la recolección del árbol a la tolva. Ya, pues al principio me tenían que yo era muy de mal genio, que era muy estricta, pero eso les sirve para ellos también. Ellos vienen y lo aprenden y lo llevan también y lo implementan en la finca de ellos. Y de esta manera seguimos produciendo café de calidad y le generamos valor agregado y rentabilidad. Don Elías, el tema del beneficio del café. La experiencia que yo tengo es que el café no se nos daña en el árbol, no se daña en el cultivo, el café se daña en el beneficio. Entonces, tenemos enseñado a los recolectores que ellos traen el café, se pesa, se hace un rebalseo y se pasa a unas camillas y se selecciona grano a grano donde los secos, los sobremaduros y los pintones irían a un café de segunda y a la tolva van solo los granos maduros. Le estamos dando 24 horas más o menos en temas de fermentación. Se deja ese café en piscina, en agua, otras 12 horas y después pasan a los secaderos y eso demora más o menos entre 25 a 30 días el secado. Lo empacamos en bolsas Grapefruit y se hace la debida captación y se almacenan y se envían muestras a las personas que quieren comprar el café de la finca.
aparte de ser campeona nacional de Aeropress, pues también has recorrido el mundo, has conocido muchas cosas desde el café, pero sigues aquí. Como dice mi papá, el café nos ha dado muchísimas oportunidades y muy feliz porque a pesar de eso tengo una carrera, soy barista profesional. El café me dio la oportunidad de ir a otro país y poder estudiar inglés. Trabajar con café para poder llegar a la finca y apoyar a mi papá con todos sus proyectos, con la catación, con procesos, ayudándole con los clientes. Muy motivadora, porque ahí te están viendo muchos niños, muchos pelados que dicen, ¿será que yo puedo hacerlo? ¿Será que ellos pueden hacerlo? Claro que sí, profe. La finca cafetera es una empresa. Escuchábamos mucho que nos decían, no, es que usted tiene que salir de la finca, no se puede quedar en la finca, tiene que ir a una oficina, tiene que estar en la ciudad. Pero nos hemos dado cuenta que el café es una profesión donde nosotros, siendo hijos de caficultores, podemos aportarles mucho a ellos, viendo el proceso del café después de que sale de la finca y cómo podemos mejorar en calidad, en sabor. Mi invitación es a todos los niños, a todos los jóvenes de hijos caficultores que tenemos la oportunidad de estudiar sobre café, hacerlo para poder así ayudar a nuestros padres. Yo creo que es una historia muy motivadora, una historia muy bella, porque claro, yo entiendo perfectamente que a veces uno dice, no, que es que la finca, no, que es que el cultivo, no, que es que, porque eso es como que lo que pasó Yurani, ¿cierto? Cuente a ver. Sí, pues en el 2011 cuando vinimos con mis papás a ver la finca antes de comprarla, pues la casa era muy feíta, no había señal. Entonces nosotros le dijimos a mis papás, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a comprar esa finca? Mire, eso queda la casa en un hueco. Ellos decidieron darle como la oportunidad. Y gracias a eso, pues hoy tenemos esta hermosa finca, una empresa. Muchos jóvenes o muchas personas creen que vivir en el campo como nada que ver, ¿sí? Como que boleta o que pereza vivir en el campo. Como mucha gente cree que el campo es sinónimo de pobreza y no es así. Le tenemos amor al campo, le tenemos amor al café, porque gracias a eso pues tenemos muchas oportunidades. Yo amo el campo y amo la finca y amo el café. Es una familia ejemplar, pero encima de todo por aquí, este muchacho me parece un poquito como al campeón mundial de barismo, me parece igualitico a Diego Campos. Qué alegría verlo, mano. Es un honor y es un gusto tenerlo por aquí. Pienso que lo mejor que nos ha pasado en mi caso siempre ha sido el café. Vivimos por muchos años en la ciudad, vivimos en Australia un par de años y aún así terminamos aquí. Resumiendo de que aquí es donde pertenecemos y aquí es donde tenemos que desarrollarnos como profesionales, como caficultores y sacar adelante algo que nos pertenece a los colombianos como lo es el café. Y pienso que hay algo muy interesante que está pasando en este momento en el país y es algo que se llama, o yo he llamado el relevo generacional, en donde estamos tratando de empalmar y que toda esa juventud que se fue, que en este momento como Yurani tiene una carrera profesional, venga y traiga ese conocimiento y aporte a este proyecto desde su experiencia como negocios internacionales o su experiencia como contador, ingeniero en software, lo que sea, sirve para la industria del café, porque no es solamente estar en el campo o estar en la finca, no es ser recolector o no es estar todo el tiempo en la finca. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el café, salir a venderlo, comercializarlo, saberlo catar, saberlo preparar. Entonces hay espacio para mucha gente en un proyecto de café. Y viene la pregunta importante. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué sigue aquí en adelante, don Elías? Seguir trabajando, seguir mejorando procesos, y seguir ofreciendo el café de Finca Tamaná.
quiero ir a todas las partes donde se vende el café Finca Tamaná, entonces Dios me dé algún día licencia de poder hacerlo. ¿Cómo será eso? Tomarse uno el café de uno, este café en otro país. ¿Sí o no? Eso debe ser muy bueno, ¿le? De verdad, a ustedes muchísimas gracias. Profe, a usted, de verdad que sí, gracias. Vea pues, esta es la familia Roa Sánchez. Una familia, vea, de corazón cafetero. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras ¡Del profesor Yarumo! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.